Ella dijo que mi trastorno de estrés postraumático, TEPT, era demasiado para ella y salió por la puerta para irse a una fiesta. La dejé ir. Cuando regresó a la mañana siguiente con lágrimas y excusas, algo ya había cambiado dentro de mí. De forma silenciosa, permanente. Ella creía saber exactamente con quién estaba lidiando. Se equivocaba en todos los sentidos. Mi nombre es Gilbert Dixon, tengo 42 años y dirijo un centro de entrenamiento táctico y de armas de fuego en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte. Después de 12 años en la infantería, 2 despliegues en Afganistán y 1 en Irak, volví a casa, obtuve mis certificaciones y construí algo de lo que me sentía orgulloso: 35 estudiantes a la semana, contratos con las fuerzas del orden, una reputación sólida. Sobre el papel, mi vida parecía una historia de éxito. Pero el papel no te cuenta nada sobre las noches. Las pesadillas comenzaron unos 8 meses después de mi último despliegue. Al principio, eran manejables. Un mal sueño por aquí, un sudor frío por allá. Me despertaba, bebía un poco de agua y me decía a mí mismo que debía recomponerme. Eso es lo que haces cuando estás programado como yo. Sigues adelante. No hablas de ello. Y definitivamente no lloras por ello. Yo era un soldado, entrenaba a personas para manejar la presión. Admitir que me estaba ahogando se sentía como el peor tipo de debilidad. Paige, mi esposa, lo intentó al principio. De verdad lo hizo. Se acercaba en la noche cuando yo me sentaba de golpe en la cama, ponía su mano en mi brazo y con voz suave, preguntaba: ¿estás bien? Y yo decía que sí. Siempre decía que sí. Porque decir que no significaba abrir una puerta que no sabía cómo abrir. Para entonces llevábamos 11 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 29 años, ya era sargento de primera clase, ya un poco rudo en los bordes, pero aún capaz de ser el hombre con el que ella creía casarse. Ella tenía 26 años, trabajaba para una empresa tecnológica en el centro, era muy perspicaz. Divertida, con ese humor seco que te pilla desprevenido. Me enamoré perdidamente. Tuvimos a Aiden a los 2 años de casados. La vida era plena. Luego, el último despliegue cambió algo en mí, y no he podido volver a ser el de antes. Quiero ser claro sobre algo, porque he pasado mucho tiempo dándole vueltas en mi cabeza. No era fácil vivir conmigo. Lo sé. La hipervigilancia, la distancia, la forma en que me sobresaltaba al escuchar el portazo de un coche y luego pasaba 20 minutos convenciéndome de que estaba bien. Nada de eso me convertía en una compañía agradable. Paige soportó gran parte de ese peso sin quejarse, o al menos sin quejarse conmigo. Pero esto es lo que también sé: estar pasando por un mal momento no le da derecho a nadie a hacer lo que ella hizo. Aiden tenía 10 años cuando todo estalló. Estaba en 4º grado, obsesionado con el béisbol y la NASA, y tenía esa sonrisa con los dientes separados que podía arreglarte un mal día en un instante. Él era lo mejor que habíamos hecho juntos. Y quiero que entiendan que todo lo que vino después, cada decisión que tomé, cada movimiento calculado, lo hice teniéndolo a él como el centro de todo. Empecé a notar cambios en Paige quizás 3 meses antes de la fiesta. Nada que pudiera señalar directamente. Empezó a ir al gimnasio después del trabajo en lugar de antes. Empezó a llevarse el teléfono al baño. Se compró ropa nueva, no llamativa, pero diferente. De alguna manera, más juvenil. Lo atribuí a una fase. Tal vez se sentía bien consigo misma. Tal vez la empresa de tecnología estaba organizando eventos de equipo. Yo estaba demasiado sumido en mi propia niebla como para presionar. Doug Farrell era mi mejor amigo. Éramos compañeros desde que ambos salimos del ejército e intentábamos descubrir qué hacían realmente los civiles con sus sábados. A veces se pasaba por el campo de tiro y luego tomábamos una cerveza. Sabía leer bien a las personas, o al menos eso creía yo. Una noche, a principios de octubre, estábamos sentados en mi porche trasero, me miró de reojo y dijo: ¿estás bien, Gil? Me refiero a bien de verdad. Le dije que estaba bien. No pareció muy convencido, pero lo dejó pasar. Ese era el estilo de Doug. Abría la puerta y la dejaba abierta, pero no te arrastraba a través de ella. Lo valoré en ese momento.
Más tarde, me preguntaría si estaba abriendo esa puerta por razones que no tenían nada que ver con mi bienestar. Las pesadillas de esa semana fueron horribles. Imágenes militares mezclándose con escenas domésticas de formas que no tenían ningún sentido, a la vez, tenían todo el sentido. Arena, humo y el rostro de Paige en lugares a los que no pertenecía. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo a 1000 por hora y me quedaba allí en la oscuridad, escuchándola respirar, intentando separar lo que era real de lo que no. Ella había dejado de preguntarme si estaba bien. Me dije a mí mismo que era porque estaba cansada, adaptándose, que estábamos pasando por una mala racha, el tipo de crisis por la que pasa todo matrimonio largo. Me convencí de que íbamos a salir del otro lado. Me equivocaba. No estábamos en una mala racha. Estábamos parados al borde de algo y solo uno de nosotros lo sabía. Fue un viernes por la noche, a finales de octubre, cuando Paige me dijo que iba a salir. Lo dijo con el tono con el que anuncias algo que no está sujeto a discusión, de pie frente al espejo del baño, con los pendientes ya puestos, vestida con un top verde oscuro que nunca le había visto. No preguntaba, informaba. Unos compañeros de trabajo van a hacer algo en el centro, dijo, acercándose al espejo para revisarse el lápiz labial. No llegaré tarde. Yo estaba sentado en el borde de la cama, todavía con la ropa del campo de tiro, oliendo a aceite de armas y polvo de tiza después de un día entero entrenando a un grupo policial. Miré su reflejo y sentí que esa familiar y constante inquietud se instalaba en mi pecho. ¿Qué compañeros?, pregunté. Se encogió de hombros ligeramente, el tipo de gesto que significa que la respuesta no importa y que preferiría que no insistiera. Gente del equipo del proyecto. ¿No los conoces? Dejé pasar un instante de silencio. Últimamente sales mucho. Paige se apartó del espejo y me miró directamente en ese momento. No con calidez. No con paciencia. Había algo más afilado debajo, algo que apenas lograba contener. Gilbert. Pronunció mi nombre completo de la forma en que lo hace la gente cuando quiere que escuches una advertencia envuelta en cortesía. Te amo, pero vivir con tu Tept es agotador. Necesito una noche en la que no sienta que camino sobre cáscaras de huevo. Necesito ser simplemente una persona durante unas horas. ¿Puedes entender eso? Las palabras cayeron como una piedra plana arrojada en aguas tranquilas. Sentí la onda expansiva atravesarme, pero mantuve mi rostro neutral. Años de trabajo de campo te enseñan eso. Te enseñan a recibir el impacto sin mostrarlo. Adelante, dije en voz baja. Agarró su bolso, me apretó el hombro una vez, más por costumbre que por afecto, y salió. Escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse, y luego el silencio. Me quedé allí sentado un rato, sin moverme. Aiden ya estaba en la cama, era noche de escuela, y la casa tenía esa cualidad vacía que adquiere cuando algo importante acaba de abandonarla. Repetí sus palabras en mi mente. Vivir con tu Tept es agotador. Tal vez era cierto. Tal vez había estado cargando con tanto peso que le transferí la carga a ella sin darme cuenta. Ese pensamiento se instaló en mi cabeza y se quedó ahí. A las 10 de la noche, no había enviado ningún mensaje. A las 11:30 de la noche, seguía sin haber nada. No soy un hombre que lidie bien con la incertidumbre estando quieto. El combate me quitó eso hace años. La incertidumbre es un vector de amenaza hasta que se demuestre lo contrario. Levanté mi teléfono 2 veces para escribirle y lo volví a dejar 2 veces. No iba a ser ese tipo de marido. No iba a vigilarla como si fuera una sospechosa. Pero algo tiraba de mí, algo con dientes. A medianoche, agarré mi chaqueta y mis llaves. Me dije a mí mismo que solo iba a conducir, a tomar el aire, el tipo de cosa que hacía cuando las paredes de la casa me asfixiaban. Pero mis manos sabían a dónde iban antes de que mi mente lo admitiera. La había escuchado mencionar el bar Calewas en Fayetteville Street. De pasada, hace semanas, de la manera en que la gente deja caer detalles cuando creen que no estás prestando atención. Aparqué a 2 calles de distancia y caminé el resto del trayecto. El lugar estaba iluminado, derramando ruido sobre la acera. No entré. Me situé al otro lado de la calle, parcialmente detrás de un camión de reparto aparcado,
y observé la entrada con la misma atención con la que había vigilado 100 puertas en lugares mucho más implacables que el centro de Raleigh. No tuve que esperar mucho, tal vez 15 o 20 minutos. Entonces, Paige salió por la puerta principal con un hombre que no había visto en mi vida. Alto, de buena complexión, con chaqueta oscura, con la fácil confianza de alguien que se siente cómodo ocupando espacio. Estaban riendo. No era el tipo de risa educada entre compañeros de trabajo. Era una risa relajada y familiar, del tipo que proviene de una historia compartida. Ella le tocó el brazo. Él se inclinó y le dijo algo cerca del oído. Ella volvió a reír, echando la cabeza hacia atrás. Y en 11 años de matrimonio, no podía recordar la última vez que la había visto lucir tan desprotegida y natural. Luego él puso su mano en la parte baja de su espalda, y ella no se apartó. Me quedé allí el tiempo suficiente para archivar la imagen de forma permanente, luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi camioneta. Pasos firmes, respiración controlada, la misma disciplina que había usado para alejarme de cosas mucho más peligrosas que esta. Conduje a casa, dejé mi teléfono boca abajo en la encimera de la cocina, cerré la puerta trasera con llave, me senté en mi sillón en la sala a oscuras y no me moví durante mucho tiempo. Cuando Paige llegó a casa cerca de las 2 de la madrugada, encontró la puerta del dormitorio cerrada con llave. Llamó 2 veces suavemente. No respondí. Intentó llamarme al móvil. Lo había puesto en silencio. Después de un rato, la escuché ir a la habitación de invitados. ¿Bien? A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie, preparé café y me senté a la mesa de la cocina con mis pensamientos organizados como en una sesión informativa táctica. Para cuando Paige bajó las escaleras luciendo insegura y un poco pálida, tenía mi rostro completamente bajo control. No dije nada, solo la miré y luego volví a mirar mi café. Gilbert, empezó a decir. Me levanté, enjuagué mi taza y caminé hacia el garaje para prepararme para ir al trabajo. A mis espaldas, la escuché llamarme de nuevo, más fuerte esta vez, con una nota de pánico empezando a colarse por los bordes. Dejé que la puerta se cerrara entre nosotros. La dejé con la duda. La dejé sentarse con el silencio de la misma manera que yo me había estado sentando con el mío durante meses. Por una vez, yo fui el primero en alejarse. Ella llegó a la puerta de mi trabajo a las 9:15 de la mañana siguiente. Yo estaba en la cocina preparándole el desayuno a Aiden cuando empezaron los golpes. No eran agresivos, pero sí insistentes, del tipo que dicen, sé que estás ahí y no me voy a ir. Aiden levantó la vista de sus cereales. Le dije que fuera a buscar su mochila, que lo llevaría a la escuela en 20 minutos. Desapareció por el pasillo, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Paige estaba en el porche con el maquillaje de ayer. El rímel le manchaba ambas mejillas, tenía los ojos hinchados y rojos. Llevaba un rato llorando. Sus manos retorcían la correa de su bolso como si intentara exprimir algo de él. Gilbert, por favor, su voz era áspera. ¿Podemos hablar? La miré durante un largo momento sin hablar. Detrás de ella, la mañana de octubre era brillante, fría e indiferente. Me hice a un lado y la dejé entrar. Entró y de inmediato empezó a explicarme cómo había intentado llamarme. Cómo había estado despierta toda la noche preocupada. Como nunca quiso que nada de esto sucediera. Caminé de regreso a la cocina y me serví una segunda taza de café. Dejé que me siguiera. Dejé que siguiera hablando. ¿Viste algo?, dijo finalmente, deteniéndose en la puerta de la cocina junto a la barra. ¿Verdad? No era una pregunta. Lo había deducido durante la noche. Me di la vuelta, me apoyé contra la encimera, sosteniendo la taza con ambas manos, y la miré fijamente. Háblame de él. Le tembló la barbilla. No es lo que piensas, Paige. Mi voz salió mesurada, casi en un susurro. Pasé 12 años en entornos donde la gente mentía para sobrevivir. Sé cómo suena una mentira antes de que la primera palabra pase por los dientes. No me hagas eso. Se presionó la cara con las manos, respiró y luego las dejó caer. Su nombre es Brice. Es un contratista que la empresa trajo para el lanzamiento de un proyecto. Han pasado unos meses. No lo planeé.
Simplemente. Simplemente pasó, terminé por ella. Tienes razón, Gilbert. No he estado bien. Su voz se elevó, cruzada por la desesperación. Tú no estás aquí. Estás en la casa, pero estás en otro lugar completamente distinto. Siempre en otro lugar. Y yo he estado intentando mantener todo unido. Y yo. Yo solo necesitaba que alguien me viera de verdad. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destrozado, me habrían hecho sentir como el fracaso que ella estaba describiendo. Sentí el tirón familiar de eso, la culpa del TEP, las dudas sobre mí mismo, la voz que decía, ella tiene razón. Tú la empujaste a esto. Pero lo reprimí. Sabía lo que estaba haciendo, incluso si ella misma no era totalmente consciente de ello. Así que cuando Aiden preguntó dónde estuviste anoche, dije con calma, ¿qué quieres que le diga? Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. No metas a Aiden en esto. Tú lo metiste en el segundo en que cruzaste esa puerta. Dejé mi café en la mesa. Él tiene 10 años y ya está midiendo la temperatura de esta casa cada mañana cuando baja las escaleras. Los niños se dan cuenta de las cosas, Paige. Siempre lo saben. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez. Dijo que iría a terapia, que podríamos arreglarlo. Que Brice no significaba nada. La arquitectura habitual del control de daños. La dejé terminar. Luego tomé mis llaves de la encimera. Voy a llevar a Aiden a la escuela, dije. Cuando regrese, quiero que te hayas ido hasta que podamos tener esta conversación como dos adultos en lugar de una persona confesando y otra audicionando para dar lástima. Me agarró del brazo. Gilbert, por favor no me dejes fuera. Sé que te lastimé, pero no le hagas esto a nuestra familia. Le quité la mano suavemente y la miré a los ojos. Tú le hiciste esto a nuestra familia, Paige. No yo. Llevé a Aiden a la escuela, le sacudí el hombro con cariño cuando bajó y lo vi cruzar esas puertas. Luego me quedé sentado en el aparcamiento con el motor en marcha y me permití sentirlo, todo el peso de la situación, durante exactamente 5 minutos, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Luego puse la camioneta en marcha, porque desmoronarse no era una opción. Aún no. No hasta que lo supiera todo. 2 días después de la aparición llorosa de Paige en mi puerta, recibí el mensaje de texto. Estaba en el campo de tiro dirigiendo una sesión privada con un detective retirado cuando mi teléfono vibró en la mesa junto al carril. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo tomarlo. No me conoces. Mi nombre no importa en este momento, pero necesitas saber lo que realmente está pasando con tu esposa y Brice Steele. Lo que viste en ese bar es solo la superficie. Hay mucho más debajo. ¿Puedo probarlo? Mantuve mi rostro en calma, terminé la sesión y respondí cuando el detective se fue. ¿Cómo sabes esto? La respuesta llegó en minutos. Porque trabajo con ambos, y porque he estado observando esto durante 3 meses, esperando descubrir si tú lo sabías. No lo sabías. Así que, aquí estamos. Lo que siguió en las siguientes 2 horas llegó en pedazos. Capturas de pantalla, mensajes reenviados, marcas de tiempo. Cada uno impactaba como una bala encontrando su objetivo. El primer conjunto eran intercambios de texto entre Paige y Brice que se remontaban a finales de enero. No solo coqueteos. Íntimos, de la manera que significa que la parte física ya estaba muy avanzada. Habían estado juntos desde antes de mi último ciclo de entrenamiento de reserva en febrero, lo que significaba que esto había empezado mientras yo todavía estaba en casa, mientras me sentaba frente a ella a cenar, mientras yo era el hombre al que ella decía estar intentando alcanzar. Lo segundo, que me cortó la respiración, fue una captura de pantalla de una conversación donde Paige me describía a Brice en términos que no repetiré por completo. Llamó a mis episodios de TEP actuaciones agotadoras. Dijo que usaba mi pasado militar como excusa para evitar ser un verdadero marido. Dijo que se había desconectado mentalmente del matrimonio hacía más de 1 año. La respuesta de Brice fue darle la razón, agregar algunas observaciones selectas propias y luego preguntarle qué llevaba puesto. Lo leí 2 veces, despacio, de la misma forma en que lees un informe de bajas. La tercera pieza,
Notificaciones de transferencias bancarias. Brice le había estado enviando dinero a Paige. No grandes sumas, pero sí regulares. 200 por aquí, 350 por allá, 2 veces al mes desde marzo. El informante había fotografiado directamente la pantalla del teléfono de Paige. También había fotos. Regalos de Brice, una pulsera, una bolsa de fin de semana con el logo de un hotel en la etiqueta. Me quedé sentado en mi camioneta en el aparcamiento del campo de tiro durante mucho tiempo. Luego respondí, ¿por qué estás haciendo esto? Hubo una pausa más larga antes de que llegara la respuesta, porque le hizo lo mismo a alguien que me importa. Diferente mujer, mismo patrón. Ha hecho esto antes. Pensé que merecía saber con quién estás lidiando realmente. Eso me dijo varias cosas. 1. Este informante tenía un interés personal. 2. Brice Steele no era simplemente un tipo que perdió la cabeza por una mujer atractiva, este era un comportamiento que repetía. 3. Quienquiera que fuera esta persona, no estaba motivada únicamente por el altruismo. Tenían su propia cuenta que saldar y yo era un instrumento útil. Archivé todo eso en mi mente y respondí, te lo agradezco. No desaparezcas todavía. Puede que te necesite. No hubo respuesta después de eso, pero tampoco me bloquearon. Esa tarde, llamé a Doug Farrell. Lo mantuve informal, mencioné que estaba lidiando con algo de estrés. Se ofreció a pasar para tomar una cerveza. Le dije, claro. Cuando llegó, lo observé, realmente lo observé, y noté algo que antes estaba demasiado distraído para ver. Preguntó por Paige con una cualidad ligeramente diferente a la habitual. No era preocupación, era más como quien verifica una variable. También guardé ese dato. Esa noche, la pesadilla fue la peor de todas. Una base de fuego en el valle de Korengal y la voz de Paige saliendo por la radio, tranquila y clínica, leyendo coordenadas que no reconocía. Me desperté a las 3 de la madrugada con el corazón a 1000 y las capturas de pantalla quemando en mi memoria como una imagen residual. Ahora lo sabía. Conocía la escala, la duración, la profundidad de todo. La pregunta ya no era qué había pasado. La pregunta era qué iba a hacer al respecto y cómo iba a proteger a Aiden mientras lo hacía. Doug Farrell apareció en mi puerta un jueves por la noche con un pack de 6 cervezas y la mirada de un hombre que había ensayado lo que iba a decir durante el viaje. Lo dejé entrar. Nos sentamos en el porche trasero como siempre hacíamos. Las cervezas en la barandilla, el aire de noviembre lo suficientemente afilado como para mantenerte honesto. Lo vi acomodarse en su silla y esperé a ver qué versión de Doug había venido esa noche, el amigo o el que tenía una agenda oculta. Empezó con el calentamiento habitual. El trabajo, el clima, una historia sobre que su camioneta necesitaba frenos nuevos. Luego, después de su segunda cerveza, fue al grano. Paige me llamó, dijo, sin mirarme. Está bastante destrozada, Gil. Mantuve mi vista en la línea de árboles al fondo del patio. Lo sé. Dice que no estás hablando con ella. Que básicamente te has cerrado. Se volvió para mirarme en ese momento, con una expresión cuidadosamente ensamblada para mostrar preocupación. Mira, amigo, he estado donde tú estás. Cuando mi matrimonio se desmoronó, me aislé durante 3 meses y casi pierdo todo lo que me quedaba. No digo que lo que hizo esté bien, pero dejarla fuera por completo no te va a ayudar ni a ti ni a Aiden. Ella te buscó a ti, dije. No era una acusación, era un hecho. Doug se removió en su asiento. ¿Tiene miedo, Gil? No quiere perder a su familia. Debería haber pensado en eso antes. Di un trago lento. ¿Te dijo cuánto tiempo lleva pasando esto? Hubo una pausa que duró solo un instante de más. Mencionó que era reciente. No fue reciente. Dejé mi botella en la barandilla y lo miré directamente. Se remonta a enero, Doug. Antes de mi ciclo de entrenamiento de febrero. Lo que significa que estaba ocurriendo mientras yo estaba sentado aquí mismo pensando que mi matrimonio estaba intacto. Algo se movió en su rostro, no fue sorpresa, más bien como una recalibración. Y justo ahí, en esa microexpresión, obtuve mi respuesta a la pregunta con la que había estado cargando toda la semana.
Doug sabía más de lo que decía. ¿Cuánto más? Aún no lo sabía. Pero el indicio estaba ahí, tan claro como un disparo fallido. Voy a ver a alguien, le dije, dejando caer el tema anterior deliberadamente. Un terapeuta. El ejército me conectó con uno hace tiempo. Pensé que ya era hora. Doug se relajó visiblemente ante el cambio de tema. Eso es bueno, hombre. Eso es muy bueno. Tal vez tú y Paige podrían hacer terapia de pareja también. Superar esto juntos. Asentí como si lo estuviera considerando. No lo estaba haciendo. El nombre del terapeuta era Dr. Raymond Cobalt, un ex psicólogo del ejército de Fort Bragg que se había trasladado a la práctica privada en Raleigh. Me habían derivado a él 2 veces antes y nunca había ido. Lo llamé la mañana después de la visita de Doug y conseguí una cita esa misma semana. Cobalt era un hombre en forma y serio, de unos 50 y tantos años, que no perdía el tiempo en cortesías. Nos sentamos frente a frente en su austera oficina y le expuse la situación como si le estuviera dando un informe a un comandante, línea de tiempo, hechos, estado actual. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué quieres de este proceso, Gilbert? Porque eso lo determina todo. Quiero saber si la empujé a ello, dije. Quiero una evaluación honesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu TEP te hizo una persona difícil para convivir. Es probable que sea cierto, y es algo en lo que podemos trabajar. Pero ser un marido difícil no crea la obligación de engañar a nadie. Esos son 2 problemas separados. Uno te pertenece a ti. El otro le pertenece enteramente a ella. Hizo una pausa. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia culpa, fusione esas 2 cosas en una sola. Fue lo más claro que alguien me había dicho en semanas. Me aferré a ello. Pero luego dijo la parte que lo complicó todo. Si me preguntas si creo que deberías buscar la reconciliación, creo que es prematuro cerrar esa puerta. Las personas en crisis toman decisiones que no tomarían de otra manera. La terapia puede crear un cambio real. Conduje a casa con 2 verdades contradictorias sentadas a mi lado en la cabina de la camioneta. Cobalt tenía razón en ambas cosas. El hombre que me dijo que no absorbiera la culpa de ella y el hombre que me pidió que no cerrara la puerta todavía. Eran el mismo hombre dándome 2 respuestas que tiraban en direcciones opuestas. Esa noche, me senté en la puerta de la habitación de Aiden un rato después de que se quedara dormido, viéndolo respirar. Estaba desparramado en su cama con un brazo colgando por el borde, de la forma en que dormía desde que tenía 3 años. Su guante de béisbol estaba en la mesita de noche. Su póster de la NASA estaba en la pared. Sentí que el peso de todo se asentaba en algo sólido y decidido. Ya no era ira. No era dolor, era algo más frío y más útil. Lo que fuera que decidiera sobre Paige, cualquiera que fuera el camino que esto tomara, Aiden no iba a ser un daño colateral. No iba a ser una moneda de cambio, un objeto para dar lástima o una víctima. Me aseguraría de eso. Y si Paige pensaba que podía usarlo para ablandarme, estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocada estaba. La pesadilla que vino más tarde esa noche fue la peor de la serie. Las calles de Fallujah, pero los edificios tenían la distribución de nuestra casa. La cocina al final del callejón, la habitación de Aiden detrás de una puerta destrozada, y la voz de Paige en una radio en algún lugar diciendo, él usa su pasado como excusa. Me desperté a las 2:47 de la madrugada, me senté en el borde de la cama y escribí todo lo que recordaba en un cuaderno que había empezado a guardar en la mesita de noche. El Dr. Cobalt me lo había sugerido, dijo que escribir crea distancia entre el soñador y el sueño. Que si puedes describir algo, puedes empezar a controlar tu relación con ello. Escribí durante 20 minutos. Luego cerré el cuaderno, me vestí y fui a la cocina a hacer café, porque la siguiente fase de esto requería tener la cabeza despejada, y ya estaba harto de dejar que el pasado emboscara al presente. La llamada de la señora Patricia Owens llegó un lunes por la mañana mientras estaba entre sesiones en el campo de tiro. Casi la dejo ir al buzón de voz. El número era la línea principal de la escuela, y mi primer instinto fue que sería un asunto de horarios, una solicitud de recogida anticipada, algo administrativo. Pero algo me hizo contestar.
Señor Dixon, dijo, con voz pausada y cuidadosa. Me alegro de haberle localizado. Esperaba que pudiéramos encontrar tiempo para hablar esta semana sobre Aiden. En persona, si es posible. Le dije que podía estar allí a las 3:15. La señora Owens tenía unos 40 y tantos años, el tipo de profesora que llevaba haciéndolo el tiempo suficiente como para dejar de sorprenderse por nada, pero que no había dejado que eso la convirtiera en alguien que dejara de darse cuenta de las cosas. Tenía los dibujos del escritorio de Aiden extendidos sobre su mesa cuando entré. No como decoración, sino como evidencia. Es un niño brillante, comenzó, deslizando un dibujo hacia mí. Y por lo general es uno de los estudiantes más participativos de la clase. Pero en las últimas 3 semanas, algo ha cambiado. Miré el dibujo. Una casa, una figura de palitos de un niño parado afuera, separado de 2 figuras adultas adentro que estaban de espaldas la una a la otra. Incluso la mano de un niño dice la verdad cuando la mente deja de censurar. Le dijo a otro estudiante que su mamá y su papá ya no se hablan, continuó la señora Owens, observándome con atención. Y el viernes pasado, durante la escritura libre, escribió un párrafo sobre un niño cuya familia se iba a partir por la mitad. Dejó que eso asimilara. No me dedico a hacer suposiciones sobre lo que pasa en casa, pero sí me dedico a notar cuando un niño está cargando con algo demasiado pesado para él. Mantuve mi voz firme. Le agradezco que me llame directamente. Ella asintió. Quiero que sepa, y lo digo sinceramente, que Aiden habla de usted con mucho orgullo. Mi papá enseña a la gente a estar a salvo. Esa es casi una cita textual. Esbozó una breve y amable sonrisa. Cualquiera que sea la situación en casa, esa relación es importante. No deje que se convierta en una víctima de lo que sea que los adultos estén tratando de resolver. Conduje a casa con sus palabras presionándome junto a todo lo demás. Esa noche, Paige estaba en la casa cuando regresé. Había estado pasando a diario bajo el pretexto de ver a Aiden, lo cual no había impedido porque no iba a usar a mi hijo como bloqueo. Pero esa noche, algo era diferente. Ella estaba hablando por teléfono en la cocina, y cuando me escuchó entrar, se dio la vuelta y bajó la voz. Me moví por el pasillo en silencio, no a escondidas, simplemente sin anunciar mi presencia, y escuché lo suficiente. Él todavía no conoce el panorama completo, estaba diciendo. Solo necesito un poco más de tiempo antes de que las cosas se vuelvan legales. Sí, Brice, lo sé. Lo sé. Di un paso hacia la entrada de la cocina. Ella se giró rápidamente, dejando caer el teléfono a su costado. Su rostro pasó por toda la secuencia, atrapada, recalculando, eligiendo una expresión. Hablando con tu abogado, pregunté en tono amable. Su ligera vacilación me lo dijo todo. Solo un amigo, ¿verdad? Estaba en mi casa, viendo a mi hijo, y aún así mintiéndome en mi propia cara. Y yo no exploté. Simplemente lo archivé y seguí adelante. Ese tipo de disciplina es rara. La mayoría de los hombres habrían perdido los estribos en ese momento. Dejé mi bolsa del campo de tiro y abrí el refrigerador. La profesora de Aiden me llamó hoy. La señora Owens. Está preocupada por él. Me di la vuelta y miré a Paige directamente. Dibujó un dibujo de sí mismo parado afuera de la casa familiar, mientras sus padres están adentro dándose la espalda. Un niño de 4º grado queriendo darle sentido a su mundo. La compostura de Paige se resbaló, y por un segundo desprotegido, vi un dolor genuino allí. No era una actuación, no era manipulación. Era real. A pesar de lo que había hecho, amaba a Aiden. No tenía dudas sobre eso. Tenemos que decirle algo, dijo, con voz más baja ahora. Lo haremos, acordé. Cuando tengamos algo honesto que decirle, no antes. Me apoyé contra la encimera. Y Paige. Escuché el nombre. No incluyas a Brice Steele en las mismas llamadas donde discutes el futuro de esta familia. No es una petición. Abrió la boca y la cerró. Luego tomó su bolso y se fue sin decir una palabra más. Subí las escaleras y llamé a la puerta de Aiden. Estaba en su escritorio con los auriculares puestos, viendo algún documental sobre el programa espacial en su tableta. Se quitó los auriculares y me miró.
Hola, campeón, dije. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, se encogió de hombros, y luego añadió con cierto cuidado, la señora Owens dijo que te llamó. ¿Lo hizo? Me senté en el borde de su cama. ¿Cree que eres genial? Por cierto. Me dijo que dijiste que tu papá enseña a la gente a estar a salvo. Mantuve un tono relajado, observando su rostro. ¿Es eso cierto? La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Tal vez. Me acerqué y le alboroté el cabello. Cualquier cosa que esté pasando con los asuntos de los adultos. Eso no es culpa tuya ni es tu responsabilidad. ¿Me entiendes? Nada de eso. Él asintió, pero sus ojos eran demasiado serios para tener 10 años. Lo estaba cargando de todos modos, como hacen los niños, en silencio y sin quejarse. Me quedé hasta que se quedó dormido esa noche, mucho después de que hubiera dejado de fingir que veía el documental. Y me hice una promesa en esa habitación a oscuras, con la certeza silenciosa de un hombre que se ha quedado sin espacio para las concesiones. Nadie iba a usar a mi hijo como un arma. Ni Paige, ni su abogado, ni nadie. Solo necesitaba asegurarme de que, cuando llegara el momento, yo fuera el que tuviera todas las cartas. Pasé 4 días construyéndolo en silencio, de la misma manera que construyes cualquier cosa que deba soportar peso. El doctor Cobalt me había dicho que no cerrara puertas prematuramente. Doug me había dicho que considerara la reconciliación. Paige había estado llamando cada 2 días, sus mensajes de voz alternaban entre remordimiento, paciencia y destellos ocasionales de presión disfrazados de preocupación por Aiden. Dejé que todo eso se acumulara sin responder, porque necesitaba que ella creyera que aún tenía ventaja. Una persona acorralada actúa de forma impredecible. Una persona que cree que está ganando se confía. Las personas confiadas cometen errores. Llamé a Paige un miércoles por la tarde y le dije que estaba listo para hablar en serio. Que había estado viendo al doctor Cobalt, que él me había animado a mantener la puerta abierta, que tal vez le debíamos a Aiden al menos intentar ir a terapia de pareja antes de tomar decisiones permanentes. Mantuve un tono mesurado, un poco cansado, un poco esperanzado. Exactamente el tono de un hombre que había sido golpeado lo suficiente como para considerar retroceder. Ella se lo creyó de inmediato. Eso me dijo algo. Me alegra tanto que hayas llamado, dijo, y el alivio en su voz era genuino. Me estaba volviendo loca, Gilbert. Te he echado de menos. Nos he echado de menos. Lo sé, dije. Yo también. 2 días después, llamé a Doug. Le conté la misma historia, que me estaba ablandando, que Cobalt me había ayudado a ver las cosas de manera diferente, que estaba pensando en darle otra oportunidad al matrimonio. Añadí un detalle específico, que había decidido no indagar más sobre la información que había recibido sobre Brice, que iba a dejarlo pasar y centrarme en reconstruir mi relación. La respuesta de Doug fue cálida, alentadora, fraternal. Me dijo que requería un hombre fuerte elegir el perdón sobre el orgullo. Luego, esperé. Al día siguiente, le pedí a un contacto, un exalumno mío que ahora era ayudante del sheriff del condado llamado Aaron Briggs, y que me debía un favor por un curso de certificación que había impartido para su departamento, que hiciera una verificación de antecedentes discreta sobre Brice Steele. Lo que descubrió confirmó lo que el informante había sugerido. Brice había sido nombrado en una queja laboral 18 meses antes en una empresa diferente. La queja había sido presentada por una empleada y se había resuelto discretamente. También había una solicitud de orden de alejamiento de hace 3 años, fue retirada antes de que se activara, pero había sido presentada. Este hombre tenía un patrón, y Paige estaba en medio de él. Esa misma tarde, Paige me llamó. Su voz era diferente, casi más brillante. Mencionó que se había encontrado con Doug para tomar un café. Lo mencionó casualmente, de la forma en que mencionas algo que quieres que suene natural. Dijo que a Doug le parecía genial que yo estuviera recapacitando, que eso significaba mucho para él. Ahí estaba. Doug había ido directo a contárselo a Paige menos de 24 horas después de mi llamada. No lo había hecho para ayudarme. Lo había hecho para ponerla al día, lo que significaba que le estaba pasando información a ella y posiblemente, a Brice también. Mi mejor amigo había estado operando un canal secundario,
jugando a dos bandas todo este tiempo, justo en mis narices. Lo archivé y seguí adelante. El conflicto interno, el que no había resuelto por completo, seguía ahí. A altas horas de la noche, en el silencio, todavía me asaltaba la duda de si mi Tept había vaciado algo del matrimonio que ella había intentado llenar conmigo. Al fracasar, buscó en otra parte. El doctor Cobalt lo había abordado claramente, pero saber algo a nivel intelectual y dejar de sentir que te quemas son dos cosas muy distintas. Las pesadillas no habían cesado. La voz de Paige seguía apareciendo en el escenario equivocado, diciendo cosas que le había escrito a Brise y que nunca me había dicho a la cara. Pero ahora tenía clara una cosa: Aiden era el perímetro. Todo lo demás era negociable. Él no. El viernes siguiente, le pedí a Paige que viniera a casa a cenar. Le dije que creía que deberíamos intentar estar en la misma habitación de nuevo. Ir despacio. Llegó a las 6, trajo una botella de vino que sabía que me gustaba. Estaba arreglada con cuidado, pero no exagerada. Estaba controlando la impresión que daba, igual que siempre. Cenamos en la mesa de la cocina mientras Aiden veía una película en el salón. La noche tuvo la textura superficial de la normalidad. Después de que Aiden se fuera a la cama, me senté frente a ella en la mesa y le dije en voz baja: necesito saber toda la línea de tiempo, Paige. ¿Toda? No la versión que preparaste. ¿La de verdad? Dudó. Luego dijo que había empezado en diciembre, no en enero. Una cena de trabajo que se alargó. Diciembre. Antes de mi ciclo de entrenamiento de febrero, por 2 meses enteros. Había estado mintiendo sobre la fecha de inicio en cada versión de esta conversación, lo que significaba que cuando apareció en mi puerta llorando a la mañana siguiente de la fiesta, ya tenía lista la cronología revisada. No dejé que nada de eso se notara, solo asentí lentamente, como si la confirmación me costara mucho. Gracias por decírmelo, dije. Ella extendió el brazo sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. La dejé hacerlo. Ya estaba harto de sorprenderme de lo que la gente me mostraba cuando se sentían a salvo. Ahora solo necesitaba dejarla seguir hablando. La llamada que lo cambió todo llegó de Aaron Briggs un martes por la mañana. Yo estaba en el campo de tiro temprano, solo yo y los objetivos en la fría quietud de noviembre. Mi teléfono vibró y salí del carril para contestar. Gil, dijo Aaron, con su voz transmitiendo la planitud específica de un hombre a punto de decir algo que desearía no tener que decir. Investigué un poco más sobre Steele después de esa verificación de antecedentes. Vas a querer escuchar esto en persona. Nos encontramos en una cafetería junto a Capital Boulevard al mediodía. Aaron deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa antes de siquiera coger su café. Dentro había registros impresos, historiales de llamadas, una segunda queja laboral que nunca había llegado a recursos humanos oficialmente, y una serie de capturas de pantalla impresas que alguien había enviado a la línea de denuncias anónimas del departamento del sheriff hace 2 semanas. Las capturas de pantalla eran del teléfono de Brise Steele. La fuente claramente había tenido acceso a él. Reconocí el estilo de la situación de inmediato. El informante que me había escrito, el mismo que había desaparecido, también había enviado un paquete a las fuerzas del orden. Habían estado jugando múltiples ángulos simultáneamente, y la línea de denuncias les daba el anonimato que el contacto directo conmigo no. Las capturas de pantalla mostraban a Brise hablando de Paige en un chat grupal con otros 2 hombres. La conversación era degradante, con ese cálculo específico de los hombres que ven a las mujeres como transacciones. También había una cadena de mensajes entre Brise y alguien cuyo número estaba guardado solo con la letra D. Eso hizo que se me tensara la mandíbula. Los intercambios mencionaban a Paige por su nombre. Discutían la situación de su casa. Me discutían a mí. La letra D. Una sola letra. Miré a Aaron al otro lado de la mesa. La letra D, dije. Alguien rastreó ese número. Aaron golpeó la carpeta con el dedo. Registrado a un teléfono prepago. Pero el contenido. Referencias específicas a tu dirección, tu horario en el campo de tiro, tus fechas de entrenamiento en febrero. Esa no es información que tendría un extraño. Doug Farrell conocía mis fechas de entrenamiento de febrero. Me había ayudado a organizar quién me cubriera en el campo de tiro mientras yo no estaba.
Me quedé asimilándolo por un momento. Un largo momento. ¿Qué hace la policía con el material de la línea de denuncias?, pregunté. Ahora mismo, nada procesable. Pero si llega evidencia adicional que corrobore el patrón de la queja laboral, y si una de las partes mencionadas presentara una declaración formal, cambiaría el panorama considerablemente. Me miró a los ojos. Te estoy diciendo esto como amigo, Gil, no oficialmente. Le di las gracias, volví al campo de tiro y me quedé sentado en mi camioneta un rato. El informante había estado moviendo los hilos desde múltiples direcciones. Quienquiera que fuera, su motivo no era puramente altruista. Querían que Bryce Steele rindiera cuentas, y me habían identificado a mí como la persona más motivada para ayudar a que eso sucediera. Me habían utilizado, sí, pero también me habían entregado todo lo que necesitaba. Esa tarde, le escribí de nuevo al número del informante. Seguía apagado. Luego lo intenté una vez más y escribí, sé lo de la línea de denuncias. Sé lo de no estoy enfadado, pero necesito saber quién eres antes de dar mi próximo paso. Si quieres que Steele realmente enfrente consecuencias, necesitas que yo conozca el panorama completo. Pasaron 20 minutos. Luego llegó la respuesta, mi nombre es Ryan Hallis. Paige no es la primera. Mi hermana fue la anterior a ella. Él hizo lo mismo. El dinero, los regalos, la presión. Esperando hasta que el marido pareciera el inestable. Luego siguió adelante y dejó los escombros atrás. Quería que pagara por ello a través de alguien que tuviera la posición para hacer que las consecuencias fueran definitivas. Alguien que no se echara atrás. Ese alguien eres tú. El informante tenía sus propias razones. Sus propias heridas. Pero a veces, las personas que te entregan la verdad están cargando con sus propias cicatrices. Lo que importa es lo que haces con ella. Y Gilbert sabía exactamente qué hacer. Allí estaba el panorama completo. Respondí, lo tengo. No desaparezcas de nuevo. Esta vez, la respuesta llegó de inmediato, no lo haré. Llamé a Aaron esa noche y le dije que quería hacer una declaración formal respecto al patrón de quejas laborales y presentar documentación de respaldo. Me dijo que lo organizaría. Luego me senté y le escribí un mensaje a Doug Farrell. Corto, simple, necesitamos hablar mañana. ¿En mi casa? Respondió en minutos, por supuesto. Todo bien. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí, no realmente, pero lo estará. La trampa que había construido a lo largo de 3 semanas había hecho exactamente aquello para lo que estaba diseñada. No había explotado, no había amenazado a nadie, no le había dado a Paige ni a Doug ni a Bryce una sola razón para verme venir. Recopilé, confirmé, conecté los cables. Ahora, era el momento de cerrar el circuito. La sesión de mediación se fijó para un jueves por la mañana a principios de diciembre. Una sala de conferencias en el piso 14 de un edificio de oficinas en el centro de Raleigh, con vistas al horizonte y esa quietud neutra y de color beige que está diseñada para evitar que la gente rompa cosas. Paige llegó con su abogada, una mujer de rasgos afilados llamada Carla Dunning, que se movía por la habitación como si fuera dueña del lugar. Mi abogado era un hombre llamado Frankie Dolson, ex socio de litigios, ahora en derecho de familia, el tipo de persona que decía muy poco y hacía que cada palabra contara. Lo había contratado la semana después de que Aaron Briggs me entregara la carpeta. Me senté al otro lado de la mesa frente a Paige y esperé. Se veía cansada de una manera que era más profunda que simplemente falta de sueño. Las 2 semanas anteriores no habían sido amables con ella, y pude ver en la rigidez de su mandíbula la cuidadosa compostura que estaba manteniendo. A mi lado, y Dolson tenía sus documentos organizados en 3 montones ordenados. Dunning abrió la sesión proponiendo una división de bienes estándar, custodia compartida con un horario estructurado, sin asignación de culpas, civilizado y eficiente, el lenguaje de las personas que intentan minimizar los daños. Y Dolson la dejó terminar. Luego, colocó el primer montón de documentos en el centro de la mesa. Antes de discutir el marco estándar, dijo con calma, me gustaría presentar algunos materiales que inciden en la cuestión de la custodia principal. Dunning echó un vistazo a la pila. ¿Qué materiales? Documentación de una relación extramatrimonial que comenzó en diciembre del año pasado,
precediendo al último ciclo de entrenamiento de reserva del señor Dixon por 2 meses, junto con registros de transferencias financieras que indican apoyo material de la tercera parte. Y testimonios corroborados sobre el patrón de comportamiento previo de la tercera parte en situaciones comparables. Y Dawson entrelazó las manos. Adicionalmente, comunicaciones en las que la señora Dixon discutió el uso del hijo menor de la pareja como factor de influencia y ventaja en la separación. La sala se quedó en absoluto silencio. Los ojos de Paige me buscaron al otro lado de la mesa, y lo que vi en ellos no fue ira. Era la mirada de alguien que había subestimado el terreno y ahora estaba calculando la distancia hacia la salida más cercana. Esas comunicaciones eran privadas, dijo Dunning, su voz volviéndose más afilada. Están documentadas, respondió Dawson de manera uniforme. Hay una diferencia. Lo que siguió fueron 2 horas y media de un desmantelamiento cuidadoso y estructurado. Dunning era buena. Presionó sobre la admisibilidad de varios elementos, cuestionó las fuentes, intentó redirigir la conversación hacia mi TEP como un factor para la custodia. Y Dawson abordó cada punto metódicamente, sin levantar la voz ni una sola vez. Lo dejé trabajar, mantuve mi propia expresión neutral y solo hablé cuando me preguntaron directamente. El ángulo del TEP era para lo que me había preparado más cuidadosamente. Y Dawson presentó la evaluación profesional del Dr. Cobalt, presentada con su consentimiento, la cual describía mi progreso en el tratamiento, mi estabilidad funcional y concluía que no había ninguna base clínica para limitar mi rol como padre. Dunning lo intentó un par de veces más y luego desistió. Al final de la sesión, se mantuvo el marco de custodia compartida, pero la residencia física principal se trasladó a mí. El horario estructurado favorecía la estabilidad de Aiden por encima de la conveniencia. El acuerdo financiero fue equitativo. No hubo ninguna cláusula sobre Bryce Steel. No había emprendido acciones legales contra él directamente porque la presentación formal de Aaron ya había puesto en marcha sus propias consecuencias respecto a la queja laboral. Esa no era mi pelea. Se estaba librando sola. Cuando todo terminó y los abogados estaban recogiendo los papeles, Paige se puso de pie y me miró desde el otro lado de la mesa durante un largo momento. La actuación había desaparecido. Toda ella. Lo que quedaba era solo una mujer que había tomado decisiones que no podía deshacer, lidiando con todo el peso de las mismas. No pensé que lo tuvieras todo, dijo en voz baja. No de forma acusatoria, solo honesta. Tal vez por primera vez. Lo sé, respondí. Ese era el punto. Ella asintió una vez, tomó su bolso y salió con su abogada. La vi irse, luego me volví y miré por la ventana hacia el horizonte de Raleigh durante un minuto antes de que Dawson me tocara el brazo y dijera que habíamos terminado. Esa tarde, recogí a Aiden de la escuela yo mismo. Salió por las puertas principales con su chaqueta, la mochila rebotando, y me vio apoyado en la camioneta. Su rostro hizo lo que siempre hacía, esa sonrisa que empezaba lenta y luego se apoderaba de todo. Llegas temprano, dijo. Terminé de trabajar, le dije. Pensé que podíamos ir a comer hamburguesas. Lanzó su mochila en la parte trasera de la camioneta y subió. Condujimos hasta su lugar favorito en Falls of Neuse Road. Nos sentamos en una cabina de la esquina y hablamos sobre el calendario de prácticas de pretemporada de su equipo de béisbol y un documental sobre el programa Apolo que quería ver el fin de semana. Lo dejé hablar todo el tiempo que quiso. En un momento dado, se quedó callado un segundo, jugueteando con el envoltorio de papel de una pajita. Luego levantó la vista. ¿Tú y mamá van a estar bien? O sea, ¿vas a estar bien? Miré a mi hijo. A la seriedad en su rostro. Ese niño con los dientes separados que leía sobre el espacio, que guardaba su guante en la mesita de noche y que llevaba preguntas demasiado pesadas para un niño de 10 años desde octubre. Sí, campeón, dije. Ambos vamos a estar bien. Bien, diferente al de antes, pero bien. Él consideró eso con la gravedad que merecía. Luego asintió y volvió a su hamburguesa, aparentemente satisfecho con la respuesta. Conduje a casa con él dormido en el asiento del copiloto antes de que llegáramos al camino de entrada. Y me quedé sentado en la camioneta aparcada un rato, con el motor apagado, escuchándolo respirar. Cualquier cosa que hubiera costado llegar hasta aquí, y había costado muchísimo, valió la pena.
Este momento específico, tranquilo y ordinario valió cada paso calculado. 3 meses después, la casa era diferente. No drásticamente. Sin grandes renovaciones, sin pintar las paredes de forma simbólica, pero diferente en la forma en que se siente un espacio cuando la fuente de tensión ha sido eliminada y lo que queda es espacio para respirar. El equipo de béisbol de Aiden estaba en el recibidor. Su póster de la NASA había migrado de su habitación a la cocina, a petición suya. El refrigerador tenía un horario, sus partidos, mis sesiones de tiro, los fines de semana alternos con Paige, que se habían asentado en un acuerdo de paternidad compartida funcional, aunque frío. Paige se había mudado a un apartamento en el lado norte de la ciudad. Llamaba a su hora, recogía a Aiden los fines de semana que le tocaban, y manteníamos la civilidad superficial de dos personas que compartían un hijo y una historia, y que habían acordado no convertir a ninguno de los dos en una víctima. No había calidez, pero funcionaba, y que funcionara era lo que Aiden necesitaba. Brice Steele había dejado la empresa de informática en noviembre, antes de la mediación. La queja laboral que Aaron Briggs había presentado formalmente, combinada con el material de la línea de denuncias que Ryan Hallis había proporcionado, había generado una investigación de recursos humanos que Brice aparentemente decidió no esperar a que concluyera. Se había ido antes de que alguien pudiera notificarle nada. Si eso constituía justicia o no, era una pregunta filosófica en la que no estaba interesado en gastar energía. Estaba fuera de nuestras vidas. Eso era suficiente. No había vuelto a hablar con Doug Farrell desde la mañana en que fue a mi casa. Le dije sin dramatismos que sabía lo que había hecho y que lo nuestro se había terminado. Intentó explicarse, dijo que se había convencido de que se mantenía neutral, que no había tenido intención de hacer daño. Le dije que la intención y el impacto no son lo mismo, y le cerré la puerta. No lo odiaba, simplemente ya no me servía para nada. Ryan Hallis había enviado un último mensaje a finales de noviembre, después de la mediación, escuché que las cosas se movieron como debían. Mi hermana está mejorando. Espero que tú también. Le di las gracias, le deseé lo mejor, y la línea se quedó en silencio. En algún lugar, había un hombre que había usado mi situación para ajustar sus propias cuentas y accidentalmente me había hecho un favor. Podía sostener ambas cosas a la vez sin necesidad de resolverlas. El Dr. Cobalt y yo seguíamos reuniéndonos cada 2 semanas. Las pesadillas habían disminuido. No se habían detenido. Yo era lo suficientemente realista como para no esperar que se detuvieran por completo. Aún no. Tal vez nunca del todo. Pero cambiaron de textura. Menos órdenes militares, menos la voz de Paige en el lugar equivocado, ahora eran más un simple recuerdo, que era algo con lo que podía trabajar. Una noche, a finales de enero, estaba en el porche trasero con una taza de café. En la misma silla en la que me había sentado con Doug aquella noche de octubre que ahora parecía de otra época. El jardín estaba bordeado de escarcha y tranquilo, con ese tipo de frío que aclara todo lo que toca. Aiden abrió la puerta corrediza trasera y salió en calcetines, lo cual le dije de inmediato que era una mala idea. Solo un segundo, dijo, y se paró junto a mi silla mirando hacia el patio. Papá. Sí. Cuando sea mayor y las cosas se pongan difíciles, empezó, luego se detuvo y reformuló. ¿Cómo sabes cuándo seguir luchando por algo y cuándo simplemente dejarlo ir? Lo pensé y le di a la pregunta el respeto que merecía. Prestas atención, dije finalmente, a lo que esa cosa te está costando realmente. ¿Y a quién más está pagando el precio? Si eres el único que está luchando y te está devorando vivo. Eso es información. Lo miré. Y no dejas que nadie te convenza de que aferrarte cuando deberías soltar es lo mismo que ser fuerte. A veces el movimiento más fuerte es un corte limpio. Él absorbió eso con la atención concentrada que le dedicaba a las cosas que le importaban. Luego asintió, dijo que se le estaban congelando los pies y volvió adentro. Me quedé afuera un poco más. La cosa que el Dr. Cobalt había dicho y que más se me había quedado grabada, a la que le daba vueltas regularmente, era sobre la confianza. Que una traición de este tipo no solo daña la relación en la que ocurre, sino que recablea la forma en que un hombre lee cualquier relación posterior. Te hace escanear buscando las salidas. Te hace catalogar inconsistencias. Hace que la suposición base cambie de seguridad a amenaza.
Él tenía razón. Lo sentía a diario. La capacidad de simplemente creer a alguien sin analizar el subtexto. Eso había desaparecido, o al menos se había alterado profundamente. No sabía si volvería en su forma original. Sospechaba que no. Pero también sabía esto, seguía de pie. Tenía a mi hijo. Tenía mi trabajo, en el que era bueno y que significaba algo. Tenía un terapeuta que era honesto conmigo, un resultado legal que protegía a Aiden, y una imagen clara de exactamente quién había estado de mi lado y quién no. Eso no era todo lo que tenía en octubre, pero era real. Cada parte de ello era real. Y después de meses de vivir dentro de una mentira cuidadosamente construida, la realidad era lo único que se seguía sintiendo como suelo firme. Terminé mi café, entré y cerré la puerta trasera con llave. Mañana Aiden tenía práctica. Estaría allí temprano, como siempre. Esta no es solo una historia sobre relaciones. Trata sobre un hombre que volvió a casa herido y se encontró con engaños en lugar de lealtad. La parte más difícil, pasó meses preguntándose si todo era culpa suya. Esa duda sobre uno mismo es la parte más cruel de la traición. Pero Gilbert no dejó que la ira lo consumiera. Se concentró, protegió a su hijo y actuó con disciplina en lugar de rabia. Y eso es lo que le dio la victoria. La lealtad no es opcional. Y los hombres que se mantienen firmes, incluso cuando todo se desmorona, merecen ser escuchados. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.